Un saludo muy afectuoso a todos nuestros alumnos que el día de hoy vamos a realizar esta presente sesión de aprendizaje que es justamente los niveles de la comprensión de lectura. En primer lugar hay que aclarar este punto que es muy importante, que es el texto. El texto vendría a ser conformado por un conjunto de unidades en torno al cual se va a girar un tema, un subtema, la idea principal y las ideas secundarias. El tema es de qué se trata en el texto, el subtema de qué trata cada apartado, la idea principal, la idea que se dice de qué o de quién se está hablando y las ideas secundarias, el por qué. En el tema vamos a situarnos de qué trata el texto. ¿Qué es justamente el tema? El asunto o materia del cual se desarrolla a lo largo del texto. Se expresa como frase nominal, no afirma ni niega, solo enuncia. Los subtemas vendrían a ser una frase nominal y identifican los subtemas con la pregunta sobre qué trata cada apartado del texto. Son los aspectos particulares que se relacionan directamente con el tema y están conformados en cada párrafo, capítulo o sección. Por ejemplo, tenemos este texto. Existe gran diversidad de máquinas, tanto en número como en forma, tamaño y estructura. Una máquina de escribir, la máquina de un reloj, unas simples tijeras o un martillo y un destornillador reciben el nombre común de máquina. Hasta una sencilla barra de hierro puede convertirse en una máquina. Para que algo sea una máquina, no importa cómo ni cuán sea lo complicado, lo que interesa es que puede realizarse para algún trabajo. ¿Cuál vendría a ser el tema de la lectura? Si dice, existe una gran diversidad de máquinas, el tema vendría a ser las máquinas. ¿Y cuáles son los subtemas? Primero, tenemos que decir que una máquina puede ser cualquiera de estos ejemplos, pero sobre todo dice acá algo muy interesante, que puede utilizarse siempre para cualquier trabajo. La idea principal. La idea principal afirma o niega, debe tener un verbo conjugado y es autónoma. Por ejemplo, tengo así, un tornado se inicia con una tormenta. Características de la idea principal. Primero, presenta un contenido fundamental, es global y abarcadora y generalmente suele hallarse explícita en el texto y puede estar al inicio, al medio o al final del texto. Es muy importante saber que si está explícita, quiere decir que está en el texto, pero también puede ser implícita porque se sobreentiende. Acá tenemos, por ejemplo, un texto que me habla específicamente de la tecnología. Y me dice acá, la tecnología le interesa fundamentalmente para solucionar problemas eficientes, o sea, problemas prácticos que se originan en las necesidades sociales. Entonces, el tema del texto es la tecnología. Y la idea principal, ¿para qué sirve la tecnología? Para solucionar, dice ahí, problemas prácticos. La idea secundaria. Primero habrá que entender qué es la idea secundaria. Es una información complementaria y su función es ampliar la información contenida en la idea principal. Por ejemplo, dice acá, si eres víctima de discriminación debes acudir a las instancias correspondientes. Y acá comienzan justamente las ideas secundarias. Por ejemplo, si tus derechos se vulneran en un bar o en un establecimiento de consumo, debes notificarlo a Indecopi. Si fue en el colegio, debes reportarlo al director y si no te escucha, a la UGEL. Estas dos instancias pueden ser generalmente enmarcadas dentro de la defensoría que tiene que resolver estos problemas vía estos aspectos. La comprensión lectora tiene específicamente niveles. El primer nivel es la comprensión lectora literal. ¿Cuál es su función? Obtener el significado literal de la escritura e implica reconocer y recordar los hechos tal como aparecen en la lectura. Por consiguiente, la comprensión lectora literal es una información que está presente en la lectura y utiliza los mismos términos. Por ejemplo, tenemos aquí que en el proceso de la comprensión lectora literal hay un acceso léxico y el análisis. El acceso léxico es cuando se reconocen los patrones de escritura o de sonido en el caso de la cuestión auditiva, o sea, en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, acá tengo la cuestión imaginativa, pato, y acá tenemos a la escritura, tal y como se presenta dentro del texto.
El acceso léxico desde un acercamiento cognoscitivo se postula la existencia de unos diccionarios mentales. Por ejemplo, yo puedo tener diccionarios mentales léxicos como pato, abeja, burro, zapato, y todo eso lo vamos a encontrar literalmente dentro de la comprensión literal. ¿Cómo se hacen las preguntas literales? ¿Qué hace la fuente y qué es lo que nadie sabe? Acá, por ejemplo, tenemos, dice la fuente, reía, saltaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. No se callaba la fuente, no se caballaba. Cuando la aurora volvía. A continuación, tenemos la comprensión lectora inferencial, denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una comprensión más profunda, ya que tengo que sacar conclusiones a partir de lo que está presente en la lectura. Por ejemplo, yo tomo desayuno temprano porque tengo que ir al colegio. ¿Por qué creen que el gato Mustafa toma desayuno tan temprano? Chispas, esta no es la lectura. Entonces, la comprensión lectora inferencial, tengo que sacar conclusiones a partir de lo leído. Acá tenemos en primer lugar los procesos de la comprensión lectora inferencial: integración, resumen y elaboración. El resumen, su función mental consiste en producir en la memoria del lector una macroestructura o un esquema mental. Se forman macroestructuras cuando se encuentran expresiones por el texto, por consiguiente, por tanto, en consecuencia, etc. Son justamente conectores que me van a implicar sacar una conclusión. La elaboración es lo que se aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se une una información nueva a otra que ya resulta familiar. Lo que pone el texto, lo que añade el lector, es la pieza de madera de la estampa que debe soportar el peso de los libros que se ponen encima. Entonces, la leja, dice ahí, de la estantería estaba saturada de libros. Es la pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros. Entonces, ¿qué es lo que se puede añadir? ¿O qué es lo que se puede colocar como elaboración, aparte de lo que está escrito ya en la lectura? La comprensión lectora crítica, el tercer proceso de la comprensión o el tercer nivel. En este libro, por ejemplo, mira acá, denominada también evaluación apreciativa, es un nivel más elevado de conceptualización, ya que supone haber superado los niveles anteriores, llegando a un grado de dominio caracterizado por emitir, esto es lo más importante, juicios personales acerca del texto. Entonces, en la comprensión lectora crítica, yo voy a emitir un juicio crítico de lo leído. Esta comprensión lectora crítica se discriminan los hechos y las opiniones y se integra a la lectura. Y es un nivel experto de la comprensión de lectura porque voy a emitir una opinión de lo que he leído. Espero que el video haya sido de su agrado. Hasta una nueva oportunidad.